Ya me acompaña la asambleísta Lucía Jaramillo, presidenta de esta mesa legislativa. Bienvenida a los medios legislativos. ¿Qué plantea esta denuncia enviada por el presidente de la República? Muy buenos días con todos. Bueno, es importante empezarles diciendo que Ecuador ya cumplió, que Ecuador ya hizo su parte. Nosotros debemos sentirnos orgullosos porque les abrimos las puertas, les abrimos las fronteras a los venezolanos cuando ellos más lo necesitaban. Sin embargo, la Constitución es muy clara, en su artículo 417 detalla y señala que los tratados deben responder a las necesidades nacionales y cuando dejan de hacerlo hay que denunciarlos, y esto es lo que se ha hecho, por lo cual se ha pedido la salida de este estatuto migratorio entre Ecuador y Venezuela. Recordemos que en marzo del 2025 el presidente Daniel Noboa solicitó a la Cancillería que inicie ya este proceso de salida o denuncia del estatuto migratorio entre Ecuador y Venezuela, que fue firmado en el 2010 en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Medida que se toma debido al recorte del financiamiento de este estatuto que permitía tener la ejecución de regularización a venezolanos. Con ello, la Corte Constitucional, a través de un dictamen, evidenció que era factible, que era constitucional y que no se violaban derechos humanos reconocidos internacionalmente, por lo cual ya la Asamblea Nacional, a través de la comisión a la cual presido de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, aprobó este informe con 6 votos a favor, donde se recomienda la salida o denuncia de este estatuto migratorio entre Ecuador y Venezuela. Es decir, ¿es viable, asambleísta, Sí, que el Ecuador pueda salir de este estatuto inclusive con la venia de la Corte Constitucional? claro que sí, es que siguiendo el debido proceso, la Corte Constitucional es la que dictamina si es factible, si es constitucional o se está violando algún derecho humano reconocido internacionalmente. Una vez que con el dictamen de la Corte Constitucional pasa a la Asamblea Nacional. En mi comisión lo aprobamos con 6 votos a favor y ahora depende del Pleno de la Asamblea Nacional aprobar esta salida o denuncia del estatuto migratorio entre Ecuador y Venezuela. Cabe mencionar que durante 15 años ha estado vigente este estatuto, sin embargo, ¿Ya no es aplicable? Ya no cumple con el objetivo por el cual fue creado, porque se presentaron decretos ejecutivos que más bien beneficiaron aún más a los venezolanos, regularizando a más de 115.000 venezolanos y que con cooperación internacional se pudo ayudar en temas de educación, de salud y el debido proceso. Cabe mencionar, y ya para culminar, que aquí nuestra Constitución blinda los derechos de los migrantes. Aquí no se están violando derechos. Lo que hacemos es recuperar, ordenar y proteger debidamente a los ecuatorianos y a quienes viven legalmente en nuestro país. Gracias, asambleísta. Corresponderá entonces escuchar a la asambleísta Lucía Jaramillo, ponente y presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, mesa legislativa, que realizó el Tiene análisis la palabra la y asambleísta presenta ponente el informe. Lucía Jaramillo. Vamos a escuchar entonces a la legisladora, quien podemos observar e interviene en este momento en el Pleno del Parlamento. Muy buenos días, señor presidente, colegas asambleístas y a los diferentes medios de comunicación que están transmitiendo este debate. Hoy no venimos a cerrar puertas, venimos a levantar la voz, a decirle al continente y al mundo entero que el Ecuador no tolera el silencio cómplice ante las dictaduras, que aquí, en el Ecuador, no se negocia la libertad. El Ecuador ya cumplió, el Ecuador ya hizo su parte. Por ello debemos sentirnos orgullosos, pues les abrimos las fronteras a los venezolanos cuando ellos más lo necesitaban. Se implementaron programas extraordinarios de visados como el VIRTE 2, a través de un decreto ejecutivo firmado por el presidente Daniel Noboa y otros decretos de gobiernos pasados que permitieron que más de 150.000 venezolanos salieran de la irregularidad. Les dimos estabilidad cuando su propio país se las negó.
Y con el apoyo de la cooperación internacional garantizamos salud, educación y el debido proceso, demostrando que la dignidad humana no tiene nacionalidad. Quiero agradecer también a la presencia de representantes de la comunidad de Venezuela que reconocen los esfuerzos que ha hecho el Ecuador por ellos y confío plenamente que no claudicarán hasta ver a su Venezuela libre. Por eso hoy damos un paso firme hacia la denuncia y salida de este estatuto entre Ecuador y Venezuela que fue firmado en el 2010 en el gobierno del expresidente Rafael Correa y que hoy, señores, este estatuto ya no cumple con el objetivo principal y que representa una carga económica para los ecuatorianos, sin que esto signifique la vulneración de derechos reconocidos internacionalmente. Y es que nuestra Constitución es clara en su artículo 410. Todo tratado debe responder a los intereses nacionales. Y cuando ya no cumple, no solo que tenemos el derecho, sino el deber de denunciarla. No estamos rompiendo reglas, estamos aplicándolas. Inclusive, lo detalla el estatuto en el artículo 18. Que nadie se confunda. Los derechos de los migrantes están blindados en nuestra Constitución. La salud, la educación y el debido proceso están garantizados. Aquí nadie pierde derechos. Lo que hacemos es recuperar un control migratorio ordenado y, por supuesto, como eje principal, proteger la vida de los ecuatorianos y de quienes están legalmente viviendo en nuestro país. Con esta denuncia decimos con claridad sí a la migración, pero ordenada y segura. Bienvenida la gente de bien, pero cerrada la puerta a quienes usan la migración como excusa para venir a delinquir a nuestro país. Solidaridad siempre, pero jamás, jamás complicidad con gobiernos que pisotean la libertad. Es por eso, señor presidente, que he solicitado por medio del sistema del DTS la moción para que el Pleno de la Asamblea Nacional apruebe mediante resolución la recomendación contenida en el informe aprobado por la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, que recomienda la autorización parlamentaria de la salida o de la denuncia del estatuto migratorio entre la República del Ecuador y el gobierno bolivariano de Venezuela, solicitada por el señor presidente de la República, el presidente Daniel Noboa Asi. Que sepan una vez más, ecuatorianos, que este es un país de puertas abiertas, siempre y cuando obedezcan y respeten las leyes del país. Muchísimas gracias.